¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les estaré hablando sobre los registros de grado del nivel secundario, los cuales traen consigo grandes cambios y novedades. En esta tenemos los registros de grado a tiempo al inicio del año escolar, la categorización y reorganización de competencias específicas. Cabe recalcar cómo las competencias fundamentales también fueron agrupadas. También tenemos la eliminación de ponderación de las competencias específicas, explicación de la recuperación pedagógica, síntesis y reorganización de las especificaciones curriculares, que tenemos que tener muy claro, ya que esas especificaciones curriculares son las que vamos a plasmar en nuestro registro de grado. En esta parte nuestro registro de grado no cambió, ya que sigue igual los datos del centro educativo y los datos del estudiante. En las especificaciones curriculares vamos a plasmar de nuestra área el código de las competencias específicas, el código del indicador de logro que utilizamos y a su vez vamos a colocar los aspectos trabajados de estos indicadores y los contenidos claves. Ahora les voy a dar un pequeño ejemplo de cómo colocar esta parte en nuestro registro de grado. De este modo aparece la especificación curricular en el registro de grado. ¿Qué vamos a colocar? ¿Cómo lo vamos a colocar? Como dije anteriormente, vamos a colocar el código de la competencia específica. Luego aquí en nuestro indicador de logro que trabajamos, recordar que el indicador de logro no tiene que ser completo que lo trabajemos, sino solamente los aspectos como nos señala el mismo registro. Y los contenidos clave. Vamos a visualizar un ejemplo. Tenemos aquí la competencia LE5 y acá yo voy a tomar un indicador de logro. Vamos a tomar el indicador de logro IL13. Aquí vamos a decir desarrolla procesos investigativos con mayor nivel. ¿Qué pasa acá? Si yo quiero dejarlo hasta acá, porque eso es lo que voy a trabajar, porque eso es lo que va con mi contenido, porque esto es lo que busco, entonces, ¿qué hago? Lo dejo hasta acá y ese solo aspecto es el que voy a colocar en ese indicador. Luego voy a ir a mis otras competencias y voy a colocar asimismo los aspectos trabajados durante ese periodo de clase. Esos aspectos que trabajé son lo que voy a colocar. Si decido trabajar mi indicador completo, pues bien, trabajo mi indicador completo, no importa. Solamente recordarle que no es necesario. Se puede trabajar el aspecto solamente del indicador, una parte de este. Pero si este indicador va con mi temática completo, pues lo coloco completo en estos aspectos que voy a colocar en esta especificación curricular, y mis contenidos claves son aquellos que trabajé durante mi proceso escolar de clases, durante mi proceso de mi periodo escolar, dígase sea P1, sea P2, ahí voy a colocar esos contenidos. Visualizar que tenemos acá P1 y P4. Recordar que así están también P3, o sea, está P1, P2, P3 y P4. Esos contenidos clave para colocarlo en cada P, también los indicadores y también los códigos de las competencias específicas. De este modo se visualizan cómo están agrupadas las competencias en nuestro registro de grado y cómo vamos a colocar esas calificaciones de P1, la recuperación pedagógica del P2, igual las distintas recuperaciones pedagógicas. Más adelante les estaré explicando cómo colocar estas calificaciones y cómo promediar dichas calificaciones. Pero algo sí que hay que tener claro es que tenemos que tener instrumentos de evaluación claro al momento de evaluar este grupo de competencias. Para colocar esa recuperación pedagógica debemos tener claro que debemos identificar las necesidades de recuperación que vamos a trabajar en este proceso con cada estudiante y con cada competencia, con cada grupo, mejor dicho, de competencia que este estudiante no me logró. Selección de contenidos y aspectos de indicadores clave, porque puede darse el caso, ¿verdad?, que el estudiante eh, haya alcanzado la competencia comunicativa, pero no me haya alcanzado otro grupo de competencia. Tenemos que trabajar solamente la competencia que el niño no alcanzó. Diseñar actividades de aprendizajes
para esta que sean apropiados para esos contenidos que ya trabajamos anteriormente y tratar de hacer una evaluación de esos aprendizajes de la manera que nosotros entendamos pertinentes. La recuperación pedagógica no es más que un complemento. ¿Cómo así complemento? Bueno, si el estudiante obtuvo un 50 puntos en mi P1, por así decirlo, y mi recuperación pedagógica de ese P va a ser basada en lo que le falta para alcanzar su calificación para llegar a 100, para obtenerla. O sea, que mi recuperación pedagógica va a tener un valor de 50 puntos. Si mi estudiante obtuvo un 60, mi recuperación pedagógica va a ser en base a los 40 puntos que le falta para llegar a 100. Aquí procedo a explicarle cómo colocar, ¿verdad?, las calificaciones en cada grupo de competencia. Aquí tenemos el primer grupo, bueno, la primera competencia comunicativa. Colocamos en el P1 la nota normal que el estudiante obtuvo. En este caso obtuvo 75. Recordar que la recuperación pedagógica, los niños solo pasan por este proceso si obtienen de 70 puntos hacia abajo. Entonces, en este caso que obtuvo 75 puntos, no pasa el proceso de recuperación, sino que se coloca solamente en el P1. Pero en el caso de P2, en esta misma competencia, podemos observar que el estudiante obtuvo un 65. En este caso, el estudiante pasa por el proceso de recuperación pedagógica y el estudiante puede optar por ir, ¿verdad?, por los 35 puntos que le faltan. En este caso él obtuvo 25 puntos, que si calculamos y sumamos 65 más 25 va a ser igual a 90. Y eso es lo que vamos a colocar en esta casilla. No se coloca los 25 puntos que el estudiante obtuvo. No, eso es un error. Lo que se va a colocar en esta casilla es la sumatoria de lo que obtuvo en el P1, en el P2 y lo que obtuvo en la recuperación. Y de este modo se realiza en todos los grupos de competencia. ¿Cómo vamos a calcular esos promedios de competencia? Vamos a calcular lo que el estudiante sacó en el P1 en cada uno de los grupos de competencia. O sea, vamos a ir a la competencia, aquí tenemos la competencia específica LE4. Vamos a ver esa competencia específica. Vamos a calcular el 75 más 90. ¿Por qué 90? Porque aquí se coloca lo que el niño sacó en la recuperación pedagógica, no lo que sacó antes del proceso. Entonces, sumamos, vuelvo y repito, 75 más 90 más 77 más 88 y esto lo vamos a dividir entre 4 y ese será mi resultado para ese promedio de competencia. Tenemos que estar muy claros cómo obtener esos promedios. También le voy a explicar más adelante un poquito más detallado de cómo obtener cada uno de estos promedios. Cómo vamos a obtener esta calificación final, cómo vamos a calcularla. Vamos a sumar el promedio de competencia 1, el promedio de competencia 2, más el promedio de competencia 3, más el promedio de competencia 4 y lo vamos a dividir entre 4. Aquí tenemos ya cómo vamos a calcular tanto el promedio 1, promedio 2, promedio 3 y promedio 4. Y la calificación final, que es lo mismo que le expliqué anterior, pero aquí está un poquito más detallado. Aquí en el promedio de la calificación 1 se pueden dar cuenta que dice P1, recuperación de P2, P3 y P4. Ojo con esto. Si mi estudiante no pasó por el proceso de recuperación de P2, aquí en vez de decir recuperación del P2, diría solamente P2. Vamos a colocar estas 4 calificaciones, vamos a sumarla y vamos a dividirlo entre 4 que nos da como un resultado de 82.5. En este caso, cuando vamos a colocar los promedios de competencia, podemos colocar decimales y debemos hacerlo, no podemos redondear. Tenemos que colocar el número que nos dé el entero con su decimal. Solamente vamos a no colocar decimal en la calificación final, pero en los promedios podemos colocar nuestros decimales. También en el promedio de competencia 2, como promedio de competencia 3, como promedio de competencia 4, vamos a hacer lo mismo. Sumar lo que nos dio en nuestro P1, en nuestro P2, en nuestro P3 y P4. Y si pasó por el proceso de recuperación, entonces colocamos, en vez de la nota del P1 o P2, colocamos la de la recuperación.
Y volver a recordar que aquí podemos colocar nuestros decimales. ¿Cómo vamos a colocar esa calificación final? Ya se le expliqué anteriormente. Sumamos nuestro 4 promedio de competencia y esta sumatoria la dividimos entre 4. Y aquí sí vamos a redondear, que nos da 80.65 y vamos a colocar el 81, que va a ser la calificación final de mi estudiante. Y acá vamos a colocar las calificaciones del año escolar, el promedio de cada grupo de competencias y nuestra calificación final al promediar ya, ¿verdad?, la calificación que obtuvo el estudiante en esos promedios de competencia de cada grupo. La calificación completiva continúa igual, 50% de la calificación final. Será una, ¿verdad? Se coloca acá la calificación que obtuvo en la evaluación de completivo. Se obtiene un 50% igual que de la calificación final. Y de acá vamos a sumar, ¿verdad?, lo que obtuvo ese estudiante en esos dos 50%, y esta va a ser la calificación que obtuvo, como este caso del número 1, que obtuvo un 68. Podemos ver que no pasó, ¿verdad? El estudiante no logró el objetivo, la calificación de completivo. Pues entonces lo que vamos a hacer, que vamos a pasar por el proceso de calificación extraordinaria, que también es igual, un 30% de la calificación obtenida, la calificación final. O sea, igual que años anteriores me refiero, no igual que completivo. Acá vamos a colocar lo que el estudiante obtuvo. De esto vamos a obtener un 70%. Vamos a sumar y lo que nos dé va a ser la calificación de examen de extraordinario. Esto va a ser lo que sacó. Vamos a visualizar que en el caso del estudiante número 2 que obtuvo un 67 y el estudiante número 3 que obtuvo un 67 no logró los objetivos en este examen extraordinario o en lo que, ¿verdad?, en lo que usted trabajó con ese estudiante. Entonces, ¿cómo va a ser esa calificación de ese examen extraordinario? Cuando ya pasó, vamos a pasar al examen especial. ¿Cómo va a ser ese proceso de calificación especial? Que, dicho sea de paso, no es un examen especial. O sea, usted va a utilizar la estrategia que usted encuentre pertinente. Vamos a colocar en esta calificación especial lo que el estudiante obtuvo. Por ejemplo, en el estudiante 2 obtuvo un 64, en la calificación final vamos a colocar un 64. En el caso del estudiante 3 obtuvo también 64, vamos a colocar un 64. Pero fue lo que obtuvo en la calificación final, no lo que obtuvo en extraordinario. Si ese estudiante obtuvo un 50 en la calificación final, pues ese 50 es el que debe aparecer ahí como calificación final para pasar por el proceso de calificación especial. ¿Cómo va a ser esta calificación especial? ¿Va a ser con una actividad o una prueba o algo escrito que valga 100 puntos? No. Va a ser como mismo hicimos el proceso de recuperación. Vamos a pasar por este proceso, ¿verdad? Lo que le falta al estudiante para llegar a 100. Si el estudiante tiene un 50, pues vamos a trabajar esa calificación especial basada en 50 puntos. Entonces, vamos a suponer en este caso que es en base a 36 puntos. El estudiante obtuvo 10 puntos, el número 2, pues eso le vamos a colocar. Y algo que cambia también es que cuando colocamos la citación final del estudiante, colocamos un cotejito. Ahora no cotejamos, sino que colocamos de verdad la calificación que el estudiante obtuvo ya después de pasar por todos los procesos. En el caso del número 3, obtuvo 5 puntos, pues se quedó por un punto, pues lo colocamos en reprobado. Todos los estudiantes que aprueben se coloca su nota final con que aprobó. Si aprobó en la calificación final, pues lo ponemos como aprobado lo que obtuvo. Si aprobó en la calificación completiva, pues lo colocamos lo que obtuvo el estudiante en este caso. Acá no les coloqué la presentación, nuestra acta final, que también tenemos que colocarla en el registro de grado, que es aquí donde colocamos todas las calificaciones de ese proceso que pasamos. Ya yo diría que a limpio, donde se encuentra cada asignatura, está al final, luego del proceso ya de completivo. Es como una hoja extra donde colocaremos todas esas calificaciones. El estudiante es promovido de grado cuando ya haya aprobado todas las asignaturas académicas establecidas en el plan de estudio.
y repite el grado, obviamente como siempre, cuando después de haber tomado las evaluaciones especiales haya reprobado la asignatura. Recordar, algo muy importante que decir es que los estudiantes en el proceso de esa evaluación especial tenemos que hacerle un proceso de recuperación para que ellos puedan alcanzar esos objetivos que queremos lograr en ellos. Bueno, si no lo alcanzaron, ya sea porque el estudiante, ¿verdad?, no pudo alcanzarlo, pero de parte del docente debe haber un proceso y tener evidencias de que llevamos a cabo ese proceso para que ese estudiante pudiera alcanzar esa evaluación especial y pudiera lograr el año escolar. Aquí en nuestro registro de experiencia colocaremos esas vivencias o eventos que hayamos, ¿verdad?, vivido durante ese proceso escolar. Continúa igual como años anteriores, al igual que el registro de acompañamiento a las prácticas pedagógicas, que continúa igual. Al igual, nuestra estadística de fin de año, que no ha cambiado. Aquí colocaremos los estudiantes aprobados, los femeninos, los masculinos y el total de estudiantes por años, ¿verdad? Espero de verdad que le haya gustado el video, que le haya sido de mucha ayuda y que le haya servido para hacer un proceso eficaz y poder colocar todo lo que le pide el registro de grado. Gracias por su tiempo y por acompañarme en este espacio.